Audiolibro Origen del hombre, creación, evolución, por Alejandra Acuña Rincón. Eva. Primero las consecuencias para Eva. Multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás hijos a luz. Estarás bajo la potestad de tu marido y él te dominará. Desde que Dios Creador había formado a la mujer, le había concedido la maternidad santa y pura, llena de alegría y felicidad, sin el peso de los sentidos, sin el lodo de la lujuria y de las pasiones desordenadas. Por eso, sin dolor, participación del poder creador de Dios, por estar unificada a Él, que estaría regida por la caridad, estaría tan colmada de amor a Dios que desbordándose de ella misma lo transmitiría y multiplicaría, formando así nuevos Adanes que amaran a Dios, nuevos Edenes de delicia para Dios y para los hombres. Verdaderamente procreadora a imagen y semejanza de su Padre Dios, el cual creó a su Hijo, el hombre, en un desbordamiento de amor purísimo, con gozo y felicidad, sin rastro de pecado ni dolor. En esto estaba la gloria y felicidad de la mujer, pero ella por primera quiso conocer el mal y rechazó el bien. Se le abrieron los ojos para la malicia, se le desordenaron sus pasiones, se envenenó de lujuria y por eso entró el sufrimiento. Misión de madre. Sufrimiento corporal y sobre todo sufrimiento moral de todo tipo. Errores, incomprensiones, ingratitudes, cansancios, enojos, preocupaciones, angustias, soledades, lágrimas, fracasos. Quiso una maternidad separada de Dios, sin Dios por parte de ella. Y esas fueron las consecuencias y siguen siendo, pues sigue queriendo la maternidad sin Dios. Pero ahora quiere evitarse el dolor, los sufrimientos, las preocupaciones de esta tarea. Egoísmo puro. Y no precisamente uniéndose a la voluntad de Dios, renunciando a la lujuria y viviendo en castidad, sino todo lo contrario y evitando los hijos, limitándole a Dios el número de almas que Él quiere crear y de las cuales Él sabrá ocupar, esto en oposición a la finalidad para la cual Dios la une con el hombre. Y ella voluntariamente se une, dejándose así aún más de Dios y de su santísima voluntad. Y cree que así va a ser feliz y a realizarse, pero no puede haber felicidad verdadera opuesta a la voluntad de Dios, fuente de felicidad eterna, y ni siquiera salvación. La mujer se salvará por la maternidad, engendrando y educando santamente a sus hijos, si permanece en la fe, en la caridad y en la castidad, acompañada de la modestia de vida. Primera carta de Timoteo, versículo 15, capítulo 2. Cuanto a su condición de esposa, no es que antes no fuera a estar sujeto a su esposo, con el hecho de que Dios los creó hombre y mujer de distinto sexo. A uno le toca una función y al otro otra, de acuerdo a sus dotes y capacidades específicas, para poderse complementar mutuamente. Hombre y mujer son iguales en cuanto a los dos son de naturaleza humana, pero son diferentes en cuanto a la función que cada uno le toca realizar. Al hombre por los dones particulares y características predominantes, no exclusivas, que Dios puso en él, el razonamiento, la fuerza, la energía, la lucha. Le toca ser cabeza o autoridad, mientras que la mujer por los dones particulares y predominantes puestos por Dios en ella, la sensibilidad, la intuición, la dulzura, la delicadeza, la abnegación, etc. Le toca ser corazón, amor y alegría. Estos dones particulares Dios los puso en cada uno para sí mismos, sino para compartirlos con el otro y así equilibrarse mutuamente. Pero en esta convivencia de razonamiento y de sensibilidad, ¿quién será la cabeza sino aquel que razona más objetivamente? En esta mezcla de fuerza y de dulzura, ¿quién será el más fuerte sino el que comparte la fuerza? De esta manera se forma la jerarquía de amor, según San Agustín, que es la base del orden y de la paz. Dios mismo definió esta jerarquía al crear a la mujer. Hagámosle al hombre una ayuda semejante a él. El que ayuda está subordinado a aquel a quien ayuda. Una enfermera, ayudante de un cirujano, está sometida a lo que diga él en la operación. Lo asiste con atención, diligencia y docilidad. Puede opinar y sugerir, pero el médico tendría la última palabra. Y así en cualquier sociedad, para que ésta funcione bien, es necesario que haya una cabeza. No debe haber dos cabezas, ni tampoco debe carecer de cabeza. Pero antes a la mujer le iba a resultar dulce y agradable verse guiada sabia y amorosamente por el hombre, para conseguir el mayor bien de ambos y de sus hijos. En cambio, esa sujeción, después de la separación de Dios, sería dura para ella, por la soberbia y demás pecados.
y le pesaría como castigo por no haberla querido como Dios quería. Y también ahora la mujer quiere liberarse de este castigo no reconociendo la legítima autoridad del hombre, pero siempre que la mujer ha querido liberarse de la autoridad del hombre es para caer en servidumbres verdaderamente lamentables. Esto por parte de la sujeción de la mujer, por parte de la autoridad del hombre. Antes del pecado, él la iba a ejercer santa y sabiamente, y regida por el amor de caridad. El hombre vería a la mujer como un padre a su hija, hueso de sus huesos y carne de su carne, como un hermano mayor nacido primero y educado previamente por el Padre común. Ve a una hermana pequeña que todavía no aprende muchas cosas y que con todo cariño él se las va enseñando, sin verla por esto inferior a él, sino precisamente igual a él en naturaleza. Por eso le debía enseñar todo lo que él sabía, pero menor que él. Por eso él debía prestarle en servicio todo de amor, de guiarla. Y la mujer experimentaría la alegría de ser hija, de ser enseñada, para aquel hombre lleno de amor sublime y celestial, y con todo gusto se apoyaría y confiaría en él. Pero desde el pecado del hombre perdió el verdadero sentido de cabeza. Ser cabeza no significa ser déspota que manda y domina a la mujer con abuso, el capricho de sus pasiones y egoísmos, hasta llegar a veces a extremos bárbaros. Pero tampoco significa que no debe ser cabeza abdicando de su autoridad, porque entonces llega a los otros extremos, produciendo anarquía, desequilibrio y caos. Pues al no mandar y dominar con amor a la mujer, la deja sin guía y freno, y si ella se precipita en el caos, es responsabilidad del hombre ante Dios porque él falló en su misión amorosa. Mas, si Dios quiso al hombre cabeza de la mujer, no significa que el hombre no tendrá cabeza. Su cabeza era y es Dios. Primero él debe sujetarse a Dios para que después puedan sujetarse otros, y él procura el bien eterno de todos. Primero él debe dominarse a sí mismo para poder dominar santamente a los que están sujetos. La cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer. El varón y la cabeza de Cristo, Dios. Todo este orden familiar es imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. El Padre genera al Hijo y el Espíritu Santo procede de ambos. Así que bien son iguales en cuanto a naturaleza, son diferentes en cuanto a función. La función del Hijo no es generar al Padre, ni proceder del Espíritu Santo, etc. Y no por tener diferentes funciones uno se siente o es inferior al otro. Cada persona divina realiza su función específica con todo amor y libremente, formándose una unidad, Dios. Esta diferencia de funciones es lo que forma el orden divino perfectísimo que reina ad intra en la familia divina, y de este orden brota la inagotable felicidad y paz que goza continuamente. ¿Nos podemos imaginar a una Santísima Trinidad en que el Padre no quisiera generar al Hijo? No habría Hijo ni Espíritu Santo, ni tampoco Padre que genera. O que el Hijo no quisiera depender y recibir todo del Padre, sino que quisiera también ser Padre. No habría Espíritu Santo. O si el Espíritu Santo quisiera ser otro Hijo, encarnarse, hacer milagros, instituir sacramentos, etc., qué desorden y anarquía que ni siquiera nos cabe en la cabeza. Por lo tanto, la Trinidad Santísima, al crear la familia humana, la creó a su imagen y semejanza, para que fuera el reflejo de la familia divina, de su purísimo amor indisoluble, de su unidad, de su paz, de su fecundidad, de su entrega total y continua. Qué dolor para Dios, un trino, ver más bien las familias, que son reflejo del infierno por las discordias, el desamor, el odio, el egoísmo, la lujuria, el desorden, la falta del cumplimiento de las funciones de cada uno que reinan en ellas. Y por desgracia, desde el principio, tanto el hombre como la mujer no respetaron el orden establecido para Dios. Eva no estuvo sujeta a Adán para recibir las enseñanzas celestiales de él, y por eso se expuso a las palabras diabólicas. Y Adán no supo dominar a Eva ni hacerle ver su falta, al contrario, por debilidad condescendió con ella, y él se dejó dominar por la que no era la cabeza, con las fatales consecuencias que ya conocemos. Entonces Dios, después de la caída para evitar más males, les recordó cuál debe ser el orden, aunque después del pecado con sacrificios y convencimiento de las inclinaciones malas. ¿Cuántas infelicidades y separaciones familiares se evitarían si el hombre y la mujer se colocaran en el puesto en que Dios sabiamente los puso, y cada uno ejercitará libre y santamente su responsabilidad dentro de la familia?
Las consecuencias que enseguida Dios le enumeró a Adán por ser la cabeza de la humanidad nos afectan a todos por igual, a hombres y a mujeres. Maldita será la tierra por tu causa, con grandes fatigas sacarás de ella el alimento. Todos los días de tu vida te producirá espinas y abrojos. Con el sudor tu rostro comerás el pan. Recordemos que en el jardín de delicias de Dios era el hombre mismo unificado a su Creador. En el momento de su separación, Dios se acabó el jardín de delicias, sin el sol de la voluntad de Dios en él, y el río de agua viva que era lo que vivificaba y fecundaba su tierra, antes fértil, bella y exuberante. Quedó árida, desértica, desnuda y cubierta por densas tinieblas. Cada acto, además de voluntad humana, separada de la de Dios, fue una piedra de más. Cada pecado mortal de más fue un abrojo, y espinas de más. Cada pecado venial más arena, tierra desolada y maldita. Y entre tanta arena, espinas y piedras, apenas unas hierbitas, actos buenos, podían crecer, pero solo con grandes fatigas y esfuerzos día a día, y con peligro de quedar sofocadas en cualquier momento por tantas arenas, piedras y espinas. De Edén paradisiaco se transformó en tierra árida. De vivir en la voluntad de Dios prefirió vivir de la suya sin la de Dios. Esta es la tierra del hombre después del pecado. En este estado nacemos todos, con nuestra voluntad separada y opuesta a la de Dios, tierra árida y tenebrosa. Además de este tremendo trastorno interior del hombre, también hubo efectos en el exterior. Ya analizamos que al pecar perdió el dominio de las cosas creadas, y hasta el derecho de usar de ellas. Por misericordia divina y en virtud de los méritos del Redentor, Dios conservó las cosas, pero como el hombre ya no era hijo legítimo, sino siervo ingrato, éstas solo le dieron lo que convenía a título de limosna. Y esto después de las grandes fatigas y muchos sudores de él, en algunas partes de la tierra hasta quedó reducida a desierto, estéril y despoblada. Verdad divina imagen de la tierra, hombre, siendo que la majestad adorable al formar la creación había hecho la tierra fertilísima, rica de plantas exuberantes, y había establecido que estuviera llena de habitantes, que abundaran en todo y fueran todos ricos y felices. Esta fue la bendición de Dios, bendición que el hombre rechazó y cambió en maldición en él mismo, por consecuencia también en la tierra exterior. Salida del Edén. Y dijo Dios: Ve y Adán que se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Qué frase más amarga de Dios. En ella Dios expresa su dolor y tristeza, como diciendo: Mira nomás, tú creías que ibas a llegar a ser como uno de nosotros por conocer el mal, pero ve a qué estado tan miserable quedaste reducido. A pesar de que te lo habíamos advertido, ahora sí que conoces todos los bienes que perdiste por tu culpa y los males en que te precipitaste. Ahora no sea que alargue su mano y tome del fruto del árbol de la vida. El hombre antes del pecado, por vivir en unión con Dios aún más, en unidad con Dios, podía gozar sin límites de los méritos previstos del Verbo encarnado, como glorificador, o dicho bíblicamente, podía tomar libremente los frutos del árbol de la vida. Pero en cuanto pecó y se separó de Dios, el hombre mismo se negó a tomar el árbol de la vida y no podía ya, ni aunque se arrepintiera sinceramente, alargar su mano y comer del fruto del árbol de la vida, porque se necesitaba primero que viniera el divino reparador a dar la divinidad reparación infinita por el pecado y dar al hombre todos los remedios al camino del árbol de la vida, a la unión íntima con el Verbo encarnado, para gozar libremente de sus méritos y afectados, no solo para la salvación, sino para su glorificación. Échole Dios del jardín de deleites, ya que él voluntariamente se había querido salir, y Dios no iba a atropellar el libre albedrío del hombre, reteniéndolo contra su voluntad y libre decisión. Lo echó para que cultivase la tierra de la que había sido tomado. Antes iba a cultivar el jardín de delicias, ahora la tierra maldita por él. De todas maneras tenía que cultivar, o sea, de todas maneras iba a hacer actos. Pero qué diferencia de tierra, de trabajo y de frutos antes y después del pecado. Qué diferencia entre cultivar una tierra donde brilla el sol en todo su esplendor y hay agua abundante, y cultivar una tierra donde siempre es noche y no corre agua. Trabaja mucho más y cosecha mucho menos, si es que llega a cosechar algo.
Y desterrado a Adán, colocó Dios delante del jardín de delicias un querubín con espada de fuego para que guardara el camino del árbol de la vida. Aquí Dios nos hace ver claramente que no destruyó el Edén o estado original del hombre, el reino, sino que existe, Él lo conserva, pero el camino para el hombre iba a estar cerrado mientras Dios daba los remedios, aunque algún día lo abriría, porque si nunca iba a permitir el retorno a Él, ¿para qué lo conservó? Lo hubiera destruido, pero ya vimos que no, porque entonces el demonio hubiera vencido a Dios, destruyendo para siempre la finalidad de su creación, y esto es imposible, puesto que esa es la promesa divina del triunfo total sobre el demonio. Además, lo que Dios hace y da, lo hace y lo da siempre, porque Él es inmutable. Dios no va a cambiar por causa del hombre, y a decir, ahora ya no lo voy a dar. No, el que lo rechazó y se privó de este supremo bien fue el hombre. En cuanto el hombre cambie de nuevo su voluntad y quiera recibir este Edén, este reino de Dios, al unir su voluntad a la de Dios, entonces Él con todo gozo le dará la legítima posición de su reino, del Edén. Misión de Adán. Habiendo salido del Edén de la voluntad divina, Adán empezó a vivir en el autodestierro de su voluntad humana, y desde ese mismo momento palpó la inmensa diferencia entre un estado y el otro. Aunque exteriormente hacía los mismos actos que antes de pecar, por salir estos ahora de su voluntad humana, él mismo los veía vacíos de valor, de belleza, de santidad, de potencia creadora, de vida, por lo que no podían satisfacer a Dios. A lo más lo movían con ternura y compasión. Pobrecito, era tal su dolor que a cada acto suyo se sentía morir. Aunque lloró su culpa y nunca más pecó, no pudo volver a poseer la divina voluntad como vida. Solo pudo hacerla someterse a sus órdenes, y esto porque faltaba que el mismo ofendido divino bajara a reparar la ofensa y a unir nuevamente la voluntad humana y divina. Por más que Adán hiciera, no podía reparar su pecado ni remediar la pérdida tan grande y los males irreparables que había ocasionado para todos sus descendientes. Y Dios también sufría cada acto de Adán, al querer darle su voluntad como vida con todas sus cualidades, para enriquecer y valorizar ese acto y no poder darle todos estos bienes. Dios sintió una pena y la muerte de esos bienes. Así que con el pecado entró el dolor y la muerte para el hombre, pero también para Dios, en el sentido explicado en el párrafo anterior. Lo único que mitigaba el dolor de Dios y el de Adán era la esperanza del futuro Redentor. Adán empezó a multiplicarse y qué dolor para él ver a sus hijos, debiendo nacer tan ricos y felices como él antes del pecado, pero por su culpa nacían pobres, miserables y con todos los males. Dolor no habría sentido al ver que no podía transmitirles aquellos bienes que habían perdido. ¿Cuánto sufrió el pobre Adán? De modo que de bienes solo pudo transmitirles lo que le había quedado después del pecado, los dones naturales, esto es, la vida humana, y la esperanza del Redentor. Muchas veces hablaría a sus descendientes del Dios único que lo había creado, de que vivía en un estado de felicidad y de inocencia que él había perdido por su culpa, de que Dios mismo le prometió que pondría remedio y vendría a la tierra por medio de una mujer purísima. En una palabra, hablaría de lo más indispensable del estado primero, para que entendieran la venida del Redentor. La esperaban con seguridad y se preparaban a ella, pero no hablaría ampliamente del reino tan grande que había perdido, de todos los conocimientos que poseía, de la unidad con Dios en que vivía, de todos los bienes y prerrogativas que gozaba. Primero porque en cuanto él se sustrajo del reino divino, su inteligencia se oscureció, y no encontrando las palabras aptas para manifestar algo que ya no poseía. Segundo, porque al solo recordar el bien tan grande que había perdido sentía tal dolor que no podía hablar de él. Y tercero, ¿por qué? ¿Para qué hablar y manifestar algo que no podía ya transmitir? Pero aunque Adán no habló del reino de la voluntad de Dios, enseñó y transmitió muchas cosas importantes respecto a ser la voluntad de Dios, tanto que en los primeros tiempos de la historia hasta Noé, 2000 años, las generaciones no tuvieron necesidad de leyes, porque sabían qué debían hacer y qué no debían hacer, aunque muchos no lo hicieran, ni hubo idolatría porque todos reconocían al único Dios. Era la tierra toda una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis capítulo 11, versículo 1. Sin embargo, cuando la humanidad se alejó más de la voluntad divina, surgieron las idolatrías, varias lenguas.
y cayeron en peores males. Por eso vio Dios la necesidad de dar sus leyes. Así Dios fue preparando el descendimiento de su Hijo a la tierra. Se eligió un pueblo de entre los demás porque esperaban al Mesías dentro de él. Luego una familia, la de Judá, y una estirpe, la de David. Después hizo surgir a los profetas para que dieran más datos acerca de su venida, dónde nacería, de quién, cómo nos salvaría, etc. De esta manera, por una parte, al menos algunos hombres esperaban y pedían la venida del Redentor, y por otra parte, cuando viniera el Redentor, estos hombres tendrían suficientes datos para reconocerlo. Esta preparación duró 4000 años. Impossible.